Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, aquí en la lectura del pensamiento del día, durante buena parte del mes de septiembre, a partir del 17 parece, se refirieron a los pasos sugeridos, ¿verdad? Como camino, como indicadores de lo que se debe de lograr. Yo ya les mencionaba que mi punto de vista es más global. Lo que se debe de lograr nos lo dice el libro en varias de las partes, ¿verdad? Cuando nos explica cuál es la solución. Acá desde la historia de Bill nos empieza un poco a esbozar cuál fue la solución que él empezaba a ver, ¿no? Dice, refiriéndose, él todavía estaba consumiendo y recibió la visita de un compañero que tenía el mismo problema que él, el mismo problema que nosotros, que no podía no consumir, que su reacción a la vida era el consumo. Entonces platicaron y él les dio una explicación, ¿verdad? Le dijo aquí, le explicó él, a él a su vez también se lo habían explicado. Dice, tengo una religión, pero la religión no en términos de una religión específica, sino de lo que significa la palabra religio, religarse, conectarse, ¿verdad? Conectarse con el todo, como lo quieran llamar ustedes, ¿no? Que es equivalente, aquí se dio cuenta de qué significaba eso, que sus raíces habían agarrado una nueva tierra, que él estaba plantado sobre algo firme, que el estar plantado sobre algo firme evitaba que las cosas superficiales lo movieran, emovere, de ahí viene la palabra emoción. Luego le dijo le sugirió, ¿verdad?, que escogiera su propio concepto. O sea, no es una cosa de definir algo específico, sino lo que significa eso, ¿no? No es la definición, sino lo que significa, lo que implica. Acá luego en el capítulo 2
nos explica de otra manera cuál era la solución, ¿verdad? La solución era lograr un cambio revolucionario, un cambio que modificara que modificara de una manera grande toda nuestra actitud hacia la vida, hacia nuestros semejantes y hacia el universo de Dios. Ese cambio estaba basado en que para estas personas el hecho constitutivo de su vida, el hecho central, lo que estaba en el centro de cualquier situación, de cualquier actitud, de cualquier sensación, era el hecho de que Él estaba ahí con nosotros y de que estando Él ahí con nosotros se podía empezar a hacer cosas que antes, aislados y separados de Él, nosotros no podíamos hacer. O sea, nuestra forma normal de conducirnos, ¿verdad? Va por cierto camino, nos conducimos por cierto, de determinada forma, no lo podemos hacer de otra forma. ¿Ah? Dice, por nosotros no podíamos hacer. No lo podemos hacer porque estamos sin Él, porque estamos sin darnos cuenta de que Él está, atribuyéndonos a nosotros la dificultad de hacerlo de otra manera, de comportarnos de otra manera. Esa atribución de esa dificultad no es un proceso consciente, es un proceso inconsciente, de repetición de las mismas actitudes. ¿Verdad? Por ejemplo, ahorita que entramos aquí en el salón, Alejandro Ismael estaba con su libro de la Biblia. ¿Verdad? Ahorita estamos en una actividad común, una actividad colectiva, una actividad estructurada. Nosotros no nos ponemos a darnos cuenta qué significa cada cosa de lo que hacemos o de cómo nos comportamos, de cómo nos movemos ante las situaciones. Pero todas nuestras actitudes tienen un significado de lo que inconscientemente está ahí. Ya hemos visto de que lo que está en nosotros en forma inconsciente es mucho más de lo que está en forma consciente. Dice acá, nos lo explica este mismo cambio, con que desechadas, diciendo que una explicación de lo mismo que me está diciendo aquí, es que desechadas las ideas, emociones y actitudes que han dirigido mi vida, que me han ido haciendo que yo me mueva de determinada forma a través de los contenidos que se presentan en el único momento que hay, ¿verdad? Es reemplazado y entonces yo me empiezo a mover de una manera diferente. Ese es el objetivo esa es la meta. Ya en los pasos tenemos el primer paso, que es el punto de partida, ¿no? Es de donde partimos, de que no podemos no consumir y de que no nos podemos hacer responsables de las áreas de nuestra vida, ¿no? No nos podemos hacer responsables. De repente se nos olvida. Y también ese paso en la guía, por ejemplo, lo dividen en dos. El capítulo 1 creo que habla de la impotencia y el capítulo 2 habla de no podernos hacer responsables. De hecho van muy, muy ligados, ¿no? Luego dice más adelante, en el capítulo 4, que teniendo esa situación de salud, ese problema de salud, esa enfermedad cerebral crónica, nosotros estamos ante una alternativa, estamos ante una disyuntiva, dos alternativas, una cosa o la otra, disyuntiva, una donde se bifurca el camino, ¿no? Seguir por donde vamos
seguir por donde vamos, que es lo que requiere menos, aunque no sea lo que más provecho nos trae, es lo que requiere menos esfuerzo para cambiar la dirección de donde vamos. Entonces lo que nosotros hemos vivido debe de servir para plantearnos la necesidad de cambiar la dirección de cómo nos movemos, de cómo nos comportamos, de cómo somos unos con otros, ¿verdad? De cambiar la dirección de todo lo que implica nuestro movimiento, de todo lo que implica nuestro movimiento, compañeros, ¿no? Nuestro movimiento en el contenido de la vida. Dice, seguir como estamos, y ahí es donde nosotros nos planteamos, ¿cómo estamos? ¿Verdad? ¿Cómo estamos? Si nos parece bien estar como estamos, aquí, cuando nos dice seguir como estamos, todavía está tomando en cuenta la presencia del síntoma. Ahora, no está el síntoma, pero todavía nos tenemos que hacer la pregunta. Ya no está el síntoma, ¿no? El síntoma se presentaba para huir del malestar que nos provocaba, para reaccionar a la molestia que nos proporcionaba el lidiar, el tener contacto con los contenidos de la vida. Esa era nuestra reacción, el consumo. Ahorita no está el consumo, pero todavía tenemos que trabajar en que ya no esté la molestia. Entonces, seguir como estamos. Cuando está el consumo dicen, no, pues yo ya no quiero seguir consumiendo, ya consumiendo ya no, ¿verdad? Pero eso no se puede eliminar esa molestia si no se elimina la molestia que te causa la vida. Si no te molestes, si no si no impides tú que se produzca la reacción a la vida, respondiéndole, castigándola, ¿verdad? Lo cual es imposible, el único que se castiga es uno, ¿verdad? Entonces aquí nos dice seguir o cambiar. Acá hablábamos del cambio. Le pueden llamar de muchas formas, ¿no? Teníamos que encontrar una forma de cambiar, o de otro modo atenernos a lo que sucediera. Acá, desde el capítulo 2, hay una solución cuando les menciono yo ese cambio revolucionario en mi actitud hacia la vida y a todo eso. Me remiten al apéndice 2 del libro, en el capítulo 2, desde acá, un cambio revolucionario y efectivo, o sea, efectivo en cuanto a los resultados que debe producir, que me quite ese malestar, que me quite esa problemática, ¿no? Y efectivo, y por el cual podamos empezar a comportarnos y a sentir y a pensar de una manera diferente, lo cual antes no podíamos, ¿no? No podíamos. Eso tendrá que ser hecho ante la aparición de algo. Ahorita nos van a mencionar qué es ese algo, ¿no? Aquí nos dice la experiencia. Y no estoy tratando tanto el problema del consumo. Miles de hombres y mujeres con experiencia en la vida, o sea, habiendo caminado un trecho por situaciones vitales, etcétera, pero desde que empezaron a darse cuenta, a creer, pero con confianza, con certeza, ¿verdad? Ha habido un cambio grande en su manera de pensar y vivir. Ante el derrumbamiento y desesperación, ante el fracaso completo de sus recursos humanos, de dejar de querer por mí, ¿verdad?,
de no darme cuenta que no soy yo el que diseña el camino que voy a recorrer, ¿no? Entonces, encontraron que darse cuenta de cuál era la realidad les proporcionó una paz, una felicidad y un sentido de dirección, ¿no? Dice, el conocimiento, el darse cuenta de que está ese elemento, ese factor, ese todo, como ustedes lo quieran ver, como lo quieran concebir, pero sobre todo como le quieran dar vida, como lo quieran vivir, como puedan como puedan permitir que se manifieste en ustedes el conocimiento de que Él está con nosotros, es el hecho más importante de sus vidas. Háganse cuenta, aquí dice muchos miles de hombres y mujeres, ¿no? Un montón, un conjunto grande de gentes testimonia eso. Entonces más adelante acá nos dice, entonces aquí ya para cuando llegamos al capítulo 4, ya en 2 ocasiones nos refirió al apéndice 2, que es cuando nos habla de ese cambio. En el apéndice 2 nos habla de ese cambio. Quítenle las etiquetas y vamos al significado del cambio. Quítenle las etiquetas. Entonces, durante los últimos días, a partir del 25, empieza a hablar de ese cambio. 25, 26, 27. ¿Verdad? 25, 26 y 27. Entonces, aquí en la semana ustedes vieron una junta en donde se planteaba el hecho de que si notaban, acá en alguna parte dice que lo van a notar primero otros que nosotros, se les preguntaba que si notaban en los compañeros algún cambio, ¿no? Algún cambio. El cambio, para ver eso, se tiene que ver en algún punto cómo estabas y en este punto de ahorita cómo estamos, ¿no? Para hablar de que si hubo una variación o no. Y ahí se les preguntaba que observando ustedes a los demás pudieran decir si había habido algún cambio en cada uno de nosotros, ¿no? Ahora vamos a extender esa pregunta, no solo observando a los demás para ver si hemos notado algún cambio en los compañeros, sino la vamos a extender a nosotros mismos, si podemos darnos cuenta de que ha habido algún cambio en nosotros, ¿no? Cambio en nosotros. Con respecto a qué, por ejemplo, acá nos lo plantea con respecto a ideas, a lo que pensamos, ¿eh? A la forma en que pensamos de las cosas, a lo que sentimos. Lo que sentimos es producto de lo que pensamos de las cosas y a cómo actuamos, que es producto de lo que sentimos, ¿no? Eso es producto de lo que sentimos. Entonces dice aquí, notamos un cambio. Ahora, ese cambio tiene algo que ver con el haberme dado cuenta de ese poder que está conmigo, de ese poder que me acompaña, con el darme cuenta de que yo no soy el que estoy a cargo, de que yo no soy el que diseña, ¿verdad? O sea, el que designa las cosas, ¿no? Yo no soy el que ha decidido que mi situación vital en este momento sea esta. Yo no soy el que organizó que yo reaccionara a la vida consumiendo. Yo no soy el que no. Y así como ha sido antes,
va a ser después. Si ustedes echan la vista hacia atrás, ustedes no han sido los que organizaron lo que han vivido. Y la situación va a seguir igual. Los contenidos de la vida no están puestos ahí por nosotros, separados de él. Por nosotros con él, sí. ¿Ah? Entonces, si noto yo ese cambio, y si ese cambio que noto tiene algo que ver con que me doy cuenta de que eso de lo que estamos hablando, voy a hablar en la tercera persona, el singular, eso de lo que estamos hablando está con nosotros y tiene determinadas características con respecto a lo que yo vivo, con respecto a lo que se puede o no se puede hacer. ¿Ah? Entonces, noto yo que hay ese cambio. Ahora, también en ese mismo apéndice nos dicen que se necesita algo para que haya ese cambio y que eso que se necesita es indispensable, que se necesita buena voluntad, sinceridad y una mente receptiva. O sea, que ante todo de lo que traigo yo lleno mi mente, no impida que entre cosas completamente nuevas, compañero. Es una mente receptiva. Mi mente está tan llena que busco ahí adentro algo que tapone, ¿verdad? Que ponga un tapón para que busco cómo tapar o busco una referencia en mi archivo, en la memoria. En la mente está todo, compañeros. Todo está ahí. Nomás es cuestión de saberlo buscar, ¿no? Es como en las... Espérame tantito, hijo. Espérame tantito. Ahí está todo. Entonces, si la pregunta es esta, noto en los compañeros, y aquí estamos en confianza, podemos hablar unos de otros, y también podemos hablar de nosotros mismos. ¿Noto en mí ese cambio? ¿O no lo noto? ¿O lo noto en los demás? ¿O no lo noto? Ahora, si no lo noto, ¿qué pienso yo que está fallando? Me dicen que hay 3 cosas que deben de estar presentes y que es indispensable que estén presentes. ¿Eh? La buena voluntad, la sinceridad, que yo los vea ahí, pero sin esa capa de cera que está construyendo una imagen. Todo esto inconscientemente. Yo me pongo una capa de cera, que no es ni cera, es una capa invisible, que creo que me da una imagen ante los demás. Y yo trato de conservar esa capa de cera, que creo que es lo que determina lo que los demás ven en mí, lo cual no es cierto tampoco. ¿Ah? Entonces, buena voluntad no es lo mismo decir, pues yo aquí estoy dirigiendo mi voluntad, ¿verdad? Ahorita hablaba yo con un compañero, pues pasármelo lo menos mal posible o algo así, ¿verdad? Me decía, si voy a estar aquí, pues ya qué remedio, ¿no? Eso no es muy buena voluntad, ¿no? Estás siguiendo soportando las cosas, ¿no? Y así no da mucho resultado. Buena voluntad, sinceridad y una mente que permita que entren las cosas. No busquen en sus archivos, no busquen. Entonces, ese es el tema de la Junta, compañeros. Los que quieran participar, por favor, con respecto a los compañeros o con respecto a nosotros mismos. A ver, Alex. Sí, padrino. Antes de esa pregunta, yo había levantado la mano. No más respecto a lo que acabas de preguntar en este momento. A mí me interesa esa parte que acabas de decir de esa parte que es el cambio. Eso que se produce inconscientemente y que no permite esa inconsciencia, el no darme cuenta. Creo que quiere decir eso. La inconsciencia es no darme cuenta. Creo yo que eso quiere decir lo que he aprendido de las cosas que hago, de mis actitudes que tengo, de cómo me dirijo en la vida. Ahorita mi vida pues, es mi comunidad, aquí es donde me dirijo. También afuera. Ey. Cuidado, hijo. ¿Por qué, padre?
Ah, no, pues para que no nos engañemos, mijo. Ah, muy bien. Me refiero al hecho de en donde interactúo, lo voy a poner así, en donde interactúo, ya sea en un mercado, ya sea donde voy, aquí mismo, o sea, me refiero a los sucesos que están pasando ahorita, los escenarios que me está presentando la vida, la forma de dirigirme hacia, cómo viene, creo que lo entendí así, es un producto inconsciente lo que me hace de repente No. actuar de determinada Sí, manera. vamos a hablar del cambio, mijo. Ajá. ¿Cómo lo has hecho siempre y cómo lo haces ahora? ¿Notas alguna diferencia? Un ejemplo sencillo, lo que ese ratito platicábamos allá. Y me dice, pues si vas por un jarabe, pero como yo siempre he estado y digo él, y me recargo en eso, como falta orgullo, me doy cuenta, no, si puedo hacer 3 cosas, yendo caminando. No, eso es, y lógicamente es imposible que dos cosas ocupen el mismo espacio de tiempo. Sí. Es imposible. Serían 3 espacios de tiempo. Por más que los quieras juntar, no pueden ocupar el mismo espacio de tiempo. Ajá. Eso es a lo que yo me refiero, como de repente, te decía yo, pues me llevo los libros, los pongo, me voy por el carajo, me preparo el licuado. Sí, ahí estás, pero no las estás haciendo al mismo tiempo, mijo. Sí, no es al mismo tiempo, a lo que me refiero yo es cómo traigo eso es un apego, es un condicionamiento interno que creo yo que eso me hace ser más funcional en la vida, pues solamente lo único que lo creo. No, pero nos hace ser menos funcionales, mijo, menos funcionales. Andar como locos, ¿no? ¿Sabes? Está como cuando se mete uno, yo dije, puta, ya mi vida está echando, ahora cómo la arreglo, ¿no? Y empecé con la coca y la piedra y todo eso, para hacer un chingo, para moverme un chingo así a lo cabrón, ¿no, hijo? No, la eficiencia es cuando tus logros se aplaquen y la acción apropiada surja por sí misma, mijo. La paciencia. ¿Qué es lo que no estás tomando en cuenta? El dejar que la verdadera inteligencia actúe. ¿Me entiendes? Estás bloqueando eso. Esos son los cambios que hay que hacer. Esos son los cambios que hay que hacer. Por ejemplo, que cuando vamos a poner una lista de cambios, de resultados, vamos a conocer una paz y una serenidad y una felicidad. Una paz, ¿no? Poder estar en paz. Fíjense que a nosotros nos cuesta trabajo estar en paz, cabrón. Sí. ¿No? Estar así, tranquilo, ¿no? Sentarte. Buscas el ruido, ¿verdad? El silencio. Escuchar la voz. Escuchar una voz muy tenue, ¿no? Que está en ese silencio. Pero hay tanto ruido que no escuchamos ni madre, mijo, ¿no? Y el silencio, puta, nos estorba, cabrón, ¿no? Y al ruido que hay tratamos de aumentarlo, porque el ruido que hay nos molesta, güey. También es parte de una enfermedad de disfunción. No le llamemos enfermedad, mijo. Le llamemos cosas que tenemos que cambiar, ¿no, mijo? Hazte cuenta que tú te ves ante una presión, ante algo que tú sientes que tienes que lograr, ¿no? Tienes la calma para estar ahí, teniendo en cuenta que no eres tú el que lo va a lograr, mijo. Para esperar cómo se van dando las... Y acuérdense que no buscamos llegar a la perfección de este intento, sino un progreso en ese intento, mijo, ¿no? Y entonces habrá cosas que cada quien tenga que cambiar, cada quien tiene sus características, pero esas características especiales son las que no todos tendremos que cambiar lo mismo. Cada quien tendrá que cambiar cosas específicas, ¿no? La autoobsesión, la obsesión, ¿no? De una idea fija en tu cabeza que no te permite pasar de un asunto a otro, no te permite ocuparte con eficacia de varias cosas, mijo. Si solo traes una idea en tu cabeza, no vas a poder ocuparte con eficacia de varias cosas. Y así cada quien tendrá que cambiar
lo que tenga que cambiar. Fíjense, por ejemplo, pero hay que ver qué nos está faltando para que esto se dé, ¿no? Ayer, por ejemplo, decir que allá afuera está el problema, ¿no? En las juntas lo dicen coloquialmente, utilizan ciertos términos, ¿no? Los madrazos están allá afuera, los chingadazos están allá afuera, ¿no? Acá les he mencionado algunas características de nuestro proceso de tratamiento de cosas que no están presentes. Ahora, el cambio que yo estoy experimentando es porque no están presentes esas cosas o porque yo ya estoy cambiando para que porque yo no puedo quedar a merced de que estén presentes o no presentes. El cambio lo tengo que llevar. Aquí vengo a obtener ese cambio y a llevarme ese cambio puesto. No que sea un cambio que solo funcione cuando no estén presentes determinadas cosas. Les he dicho eso como característica de nuestro proceso de tratamiento, que aquí es un medio seguro, porque no estamos expuestos a ciertas cosas, ¿verdad? Pero ese medio seguro son como las rueditas de entrenamiento de una bicicleta que le pones tú para cuando vas a empezar a andar en bicicleta. Para empezar, ya después le quitas las rueditas y de todos modos tienes que seguir en la bicicleta. Tienes que ya no quedar a merced de las circunstancias, porque tú no vas a esperar a que las circunstancias cambien. Lo que buscamos es cambiar nosotros, ¿no? Fíjense la rigidez que tenemos. La rigidez se nota, la rigidez en nuestros comportamientos. Tenemos una gran rigidez en nuestros comportamientos, ¿no? Y aquí no se los estoy diciendo a ustedes, me estoy incluyendo yo, nos estamos incluyendo todos. Una gran rigidez en seguirnos. Decía ahorita Alejandro, pero si yo siempre he sido así. Y cualquiera podría decir, pues si yo siempre he sido así. Pues si ya no, lo que queremos es ya no seguir siendo como hemos sido. Si estamos hablando de cambio, ya no queremos seguir siendo como hemos sido, compañeros. Ya no podemos defender eso. Yo siempre he sido así, pero ahora necesito ya no ser así. No me conviene seguir siendo así, independientemente de cómo yo considere que soy. No me conviene. Dice, ante el fracaso de sus recursos humanos, ante la desesperación. Por eso, muchas veces es necesario vivir esas cosas. Algo que nos impulse, que nos dé la energía necesaria. Hablando, por ejemplo, en términos de física, la fuerza que se necesita aplicar a un objeto para que cambie de dirección, compañeros, es una fuerza determinada, ¿verdad? Entonces, esa fuerza será proporcionada por la necesidad de cambiar de dirección. Si no tenemos esa fuerza como base, si no nos damos cuenta de la necesidad de cambiar de dirección, si pretendemos seguir siendo así, ¿verdad? Es que todavía no está la conciencia de esa necesidad. Va a llegar un momento en que esa necesidad se nos muestre de forma en que ya no podemos negarnos a verla. Va a llegar un momento, para cada quien será diferente, pero va a llegar un momento en que esa necesidad se nos muestre de forma que no podamos dejar de negarnos a verla, que no podamos seguir argumentando, yo siempre he sido así y yo siempre voy a seguir siendo así. Yo les garantizo que se va a presentar esa cuestión, porque estamos en medio de todo esto atravesando una progresividad en cuanto a las consecuencias
y los daños internos, orgánicos, colaterales en cuanto a nuestro entorno, ¿no? Que en algún momento dado sientes el putazo, y el putazo es una fuerza que te hace cambiar de dirección. ¿Ah? Entonces aquí es la cuestión que queremos discutir, que queremos discutir. No es poner argumentos y contraargumentos, sino hablar, sacar a relucir esto, ¿Qué tanto me sigo conduciendo como siempre me he conducido? ¿Qué tanto sigo pensando como siempre he pensado? ¿Qué tanto sigo sintiendo como siempre he sentido? ¿Y qué tanto sigo actuando como siempre he actuado? Sisma. Sí, compañeros, buenas tardes. Soy el coach. Hablando de cambios personales. Yo ayer por la tarde estaba yo diciendo que la primera vez que estuve aquí no noté un cambio, pues un gran cambio en mí, que parece que salía igual. Cuando vine la segunda vez empecé a notar cambios en mí, pero como usted estaba diciendo hace un ratito se me olvida. Entonces esta vez que estoy acá, se han notado muchos cambios, muchos. No así que digamos que bárbaro, cómo he cambiado. Yo sí he notado cambios positivos en mí. Aquello de que yo me atormentaba por las noches allí solo, a revolcándome, como se dice, en mi cama, ¿no? Todo eso ha cambiado un poco. También me gustaba sentarme ahí en la banca, estar solo, ayudarme en silencio, en mi soledad. Me gustaba, o me gusta, no sé todavía, la soledad, por ciertas cosas, ¿no? Ahora una pequeña acotación. Lo que hacíamos no es porque nos gustara muchas Claro. veces, es porque no podíamos hacer otra cosa. Sí, Sígueme. Sí, entonces a partir de este entrenamiento he notado ese cambio. Ya no me atrapa aquella tentación, aquella sensación de soledad, y preferiría estar solo, con el silencio que a veces atormenta ese silencio, porque no hay... Sí, el silencio exterior, Sí. pero cuando estamos solos y hay silencio exterior, puta, hay un ruido interior de la chingada. Sí, cierto. Sí, Acá en la eso cabeza. a mí me pasa. Cuando de repente me aíslo y estoy solo, empieza una Sí, sensación. muchas veces para calmar ese ruido interior, tenemos que aprender a soportar un poquito el ruido exterior, Claro. mejor de... Y esa es una parte que a mí, por ejemplo, no sé, a veces oigo por ahí un radio, o por ejemplo en la calle, los camiones, las motos, me ponen los nervios de punta, como si, pues, por ejemplo, ahora que están tronando cohetes, ¿no? Eso a mí me crispa los nervios y no soporto ese ruido. Pero algo está mal en mí, yo lo sé. Necesito trabajar sobre esto para poder soportar toda esa clase de cosas, ¿no? Ahora los sentimientos y emociones, pues, como que han bajado bien a poco, ya no me atrapan tan fácilmente, ya dejo de pensar menos en lo que no puede ser, o en lo que fue, ya fue, ahora viene lo que no puede ser, que a lo mejor, no sé. Entonces esa clase de cambios sí lo he notado bien, paulatinamente, como se dice, no, pero sí he notado cambios. Y eso pienso que está bien, no sé, hasta qué extremo sienta yo algún día, no sé, alguna nostalgia o algo así que me lleve a volver a hacer lo mismo. Como se dice, haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes, y eso no puede ser. Sí, como que la palabra nostalgia siempre nos remite al pasado, ¿no? Con cierta emoción que acompañe ese breve viaje, ¿no? Al pasado, Sí, ¿no? sí, claro. Sí. Esa es la parte que yo ¿No? notaba acá. Pues es bueno ir notando los cambios. Sí. Ahora también hay que notar los cambios y hay que notar qué nos está fallando para que ese cambio vaya siendo cada vez más efectivo. Ya vimos las tres cosas que nos piden, ¿no? Nos piden buena voluntad, sinceridad, mostrarnos, ¿no? Sinceridad vamos a ponerlo de otra forma. Quitarnos la cera
con la cual pretendemos formar una imagen de nosotros mismos, que en realidad no la forma. Esa imagen solo es entre nosotros mismos, ¿no? Y esa imagen... Eso, o sea, poder mostrarnos lo que sentimos, cómo somos, ¿no? Y una mente que no recurra a lo que ya está allí, buscando algo, buscando analogías con aquello de lo que está aquí por aquí entrando ahora, ¿no? Que ya no recurra ahí, que no busque en el archivo en dónde está, no. Que sea un espacio que pueda recibir cosas, ¿no, mijo? Entonces, en ese camino estamos. Sí, claro. Y forzosamente lo vamos caminando. La vez, sí. Y esta máscara, hasta poner mi personalidad, a veces yo digo también que estoy de mal humor, pero no es cierto, ando en otra cosa, ¿no? Me imagino que esa cosa que se pone uno encima es como que lo vuelve a uno intocable, ¿no? No me molestes porque no quiero. No me toques porque voy a hacer algo, ¿no? Ahí viene el problema también de la personalidad, que uno aparenta ser, pero que no es. Y ese cambio me parece que es un poco más difícil de hacer, pero se logra. Sí, si persistimos y hay que saber que se va a lograr no por nosotros. ¿Qué tanto influye en el cambio que se está logrando? Tomar en cuenta eso de lo que les estoy hablando. Sí. Eso que tiene el poder para hacer lo que nosotros no hemos podido hacer. Nosotros no hemos podido dejar de decir, no, pues si yo siempre he sido así. Él sí puede decir, no, pues ahora vas a hacer de otra forma. Claro. ¿Ah? Así debe ser. Y eso se va dando. La vez pasada en la junta, les tocó ver el caso de algunos compañeros y sí se logró percibir que había habido algunos cambios, ¿no? Y nosotros mismos podemos ir percibiendo esos cambios, ¿no? Y esos cambios, o sea, de lo que decía aquí, ese cambio debe de funcionar en estas circunstancias donde tenemos esas rueditas entrenadoras de la bicicleta y cuando se quiten las rueditas, cuando te enfrentes tú a lo mismo que enfrentabas antes, ya el cambio ya debe estar en ti para reaccionar a ello distinto. Porque no vamos a cambiar lo de afuera. Sí, claro. Lo de afuera va a seguir estando igual. ¿No? Bien. Pero nosotros ya vamos a llevar un cambio con nosotros, ¿no? Sí, claro. Lo que aquí logremos nos lo vamos a llevar puesto, ¿no? Y lo vamos a poder vivir no porque estemos aquí, sino lo vamos a poder vivir en cualquier parte donde estemos, ¿no? Gracias. Si alguien más gusta compartir, compañeros en eso. Bueno, pues Ernesto, pues ahora que ustedes han hablado, pues hablaba mucho de cambios en casos superficiales, probablemente cambios de actitud o cambios en los comportamientos o de los hábitos que llevo, pero yo la verdad es que yo he sentido un cambio muy ligero, pero acerca de mi autoaceptación para mí. Porque yo sentía que pues, yo no me aceptaba, digo, y todavía sí, ¿no? No me acepto tal cual soy. Y yo quiero cambiar a mi familia y quiero que cambien todos, ¿no? Porque no, de alguna manera me causa conflicto. Y hoy encontré un cambio más interior, como ya tengo cierta paz en ya lo que pasó y como son tienen que ser. No me queda otra más que aceptarlo, porque al final de cuentas no está tan mal, ¿no? Sí, ¿no? O sea, podría estar... Al contrario, te quita un peso de encima, mijo. Ajá. El peso de que tú no estás diseñando, poniendo lo que es, mijo, ¿no? Ya sabes tú que no eres tú el que se va a encargar de cambiar a todos o cambiarte a ti, mijo. Lo curioso es que yo estaba... O sea, son tres elementos. El cambio, ¿qué tiene que ver ese cambio con eso de lo que les estoy hablando? Y utilizo la palabra eso. Con él, como quieran decirle, pues, ¿no? Con eso que es
el todo, que es algo que actúa a nuestro favor, algo en lo cual sí se puede confiar. En la forma en que hemos actuado nosotros, pues sería muy tonto confiar, porque los resultados que obtenemos han sido de momentos difíciles. Ya cuando los ve uno en perspectiva, han sido buenos porque nos han puesto en este camino. Lo que hemos vivido es para lograr la manera de vivir mejor, mijo. Y vivir mejor no es vivir mejores cosas, o no está en lo que vives, sino cómo vives lo que vayas a vivir, mijo. ¿Verdad? Ya no estar tan dependiente de las reacciones de los demás, ya tener seguridad en lo que tú piensas, en lo que te propones, ¿no? Sin apego, ¿no? Sabiendo que el que lo va a determinar es él, ¿no? Pero eso sí, pues dices tú, no está tan mal, ¿verdad? Pues, y te vas a dar cuenta que está realmente bien, mijo. Bueno, hay que trabajar, ¿no? Sí, ¿no? Ahorita, pues puede que esté. Pero hay tantas cosas que nos tienen tan aferrados. O sea, lo difícil es quitarnos de todo lo que háganse cuenta que tenemos una capa de yeso encima, todos los condicionamientos, todas las cosas que nos tienen aferrados a ser como somos, a creer que las cosas se mueven como hemos creído siempre que se mueven, ¿no? Que no nos dejan ver cuál es la realidad, hijo, ¿no? Que no nos dejan ver cuál es la realidad. No nos dejan vernos ni a nosotros mismos, mijo. Ni a nosotros mismos, ¿no? Quería comentar algo también. La vez pasada que estuve aquí, que bueno, fue un espacio pequeño de días la diferencia, ¿no? Pero me sentía yo muy solo, extremadamente solo. No sé, yo vine por mi voluntad, pero sentí que me vinieron a votar. Sí, es que no fue por tu voluntad, te viste obligado a venir. Sí, sí fue por tu voluntad, pero no se cumplió el requisito de buena voluntad, ¿me entiendes? Vaya, Si no te opusiste, no dijiste. Pero curiosamente el resultado fue ese, no, yo me sentía bien solo, me sentía, vaya, como si me hubieran votado, y esta vez me siento muy bien, ¿no? Me siento, y lo comenté hace rato, ¿no? Tal vez de dientes por fuera, pero ahorita sí lo digo, ¿no? Siento cierta paz, que estoy tranquilo, o sea, ya no sé, si me hayan votado, ¿no? Qué bueno, ¿no? Ya no importa. Sí. Y es algo que hoy me da tranquilidad. Y de lo que me he enterado es que parece que ya empiezan a sentir cierto beneficio de no estar solos, de que ya empezamos a sentir no estar solos, ¿no? Ayer lo mencionaba Isma, ahorita lo volvió a mencionar, ya lo mencionaba Ernesto, lo han mencionado varios compañeros, hijos. Es el mismo, ahorita sin montarme, está viviendo lo mismo que vivió la vez pasada, nada más que ahora la manera en que lo está viendo es diferente, a través de no, lo que se pudo escuchar en aquel momento. Pero viéndolo diferente ya cambia lo que vivió. Exactamente, es lo que tú estabas diciendo sí. ahorita. O sea, el contenido va a ser el mismo. Sí. La cuestión es cómo lo voy a vivir. Tú eres el que determinas lo que vives. Y eso depende cómo ves lo que vives. Sí, ¿no? Sí, Yo, pues, bueno, yo también, yo en mi caso, en lo personal, pues también me siento, pues ya con una tranquilidad, que dio una paz. Ayer les comentaba que ya podría ser capaz de asumir mis responsabilidades. Eso pienso yo. Que pues aquí he entendido que pues, a veces es la enfermedad la que trabaja, ¿no? El de querer disfrazar esa situación. Pero pues yo lo puedo decir con honestidad y así que lo sostengo de que es así. O sea, bueno, yo me siento ya poder ser capaz de poder ir a mi ahora sí que pues allá a poder comenzar otra vez. Quizás pueda hacer que aún me falte este proceso. Sí, aquí tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Ya les he dicho que nosotros construimos la conclusión antes que
que el argumento, ¿verdad? Ya las cosas, en primer lugar, el momento en el que tú vas a estar haciendo eso no va a ser determinado por ti. Estoy mencionando la palabra cambio. ¿Qué tiene que ver con ese cambio? Eso de lo que hablo, el que designa cómo son las cosas, ¿verdad? El que designa cómo son las cosas es un conjunto de cosas, es el todo, la interconexión de todas las cosas. Tú estás rodeado de elementos en tu entorno, ¿verdad? Tienes, por ejemplo, el elemento por ejemplo, yo recuerdo, y también los cambios que ha habido en nosotros. Yo recuerdo que tú en alguna ocasión decías que ya no querías regresar allá, que querías quedarte por allá. Ahora ya quieres regresar allá. Luego, cuando ves otro elemento que aparece en tu entorno, me estoy refiriendo a tu papá, lo que sentiste en la visita cuando lloró, ¿me entiendes? Vamos a tratar de abarcar un poquito más de cosas, ¿no? Porque nosotros, tú construyes tu conclusión es que ya está listo allá, ¿verdad? Esa es la conclusión. Ahora vamos a poner los argumentos, ¿no? Empezamos a poner los argumentos, pero no logramos que varíe la conclusión, aunque estemos de acuerdo con los argumentos, mijo. O sea, yo te podría empezar a decir, no, pero falta esto y esto y eso, y tú me podrías, no, pues sí tienes razón, pero ya tu idea está tan fija que ya eso ya es imposible que cambie, ¿me entiendes? También eso nos pasa a nosotros, ¿no? Por ejemplo, poder aprender a estar en paz tantito, esperar, el momento adecuado llegará. Ya hemos leído que siempre todo se presenta en el momento en que se debe presentar. Por eso es tan importante tomar en cuenta eso que está organizando las cosas y que hace, que las ordena, pues, y a nuestro favor, compañero. Con una visión que no tenemos nosotros. Él está viendo un panorama completo. Nosotros podemos ver solo parte de las cosas. Entonces también es mentira esa parte de cuando uno dice, es que a veces quiero apresurar las cosas. Eso no puede suceder. Me precipito al hacer las cosas. Tampoco puede suceder. Si lo vemos en una dimensión espiritual, todo lo que sucede por la gracia de Dios. Sí. En el momento adecuado. Sí. Pero ahorita estamos tratando de que ya sirva lo que hemos vivido. Exactamente. ¿Verdad? No de que tengamos que vivir más. Estamos tratando de ya aprovechar lo que hemos vivido, mijo. Tal vez sí nos falte vivir más. Para cambiar la dirección en que vamos, se necesita que aparezca esa fuerza que cambie la dirección. Tal vez ahorita ya hay una cierta fuerza que cambia nuestra dirección en cómo nos comportamos, en cómo actuamos, una dirección que abarca todo, cómo me comporto con los demás. O sea, ¿qué nos decía, por ejemplo, una de las últimas lecturas? ¿No? Decía que todos éramos invitados en la casa del Padre y que nuestra tarea era hacer que los invitados se sintieran bien, ¿verdad? Que esa era nuestra tarea, ¿no? Esos son principios de la vida, mijo. Porque el principal beneficiado vas a ser tú. Esos son los principios espirituales, pues, ¿no, mijo? Acá, por ejemplo, tú cuando te pones a pensar en lo que parece ser que es algo, como una decisión o una consideración que estás haciendo, ya tienes que poder tomar en cuenta las consideraciones y lo que va a provocar en otras personas esas consideraciones, y vas a tener que poner por encima de tu interés, de cómo tú ves las cosas, también cómo mueven o afectan a otros, ¿me entiendes? Por ejemplo, nosotros recurrimos a la familia, ¿no? La familia tiene varias acepciones. La tenemos circunscrita a un pequeño círculo, pero la familia, la fraternidad,
somos todos, ¿no? Y nosotros recurrimos a la familia cuando la necesitamos, pero cuando no recurrimos a ellos porque todavía traemos el fenómeno ese de fijarnos en lo que llamamos el egoísmo estúpido en lugar del egoísmo inteligente, ¿no? De tomar en cuenta, de empezar a tomar en cuenta todo, mijo, ¿no? Que ya no sea solo tu punto de vista, cómo te afecta a ti, sino cómo afecta a los demás, ¿no, hijo? Hay varios elementos que están cercanos a ti que los puedes identificar y habrá otros muchos que están interconectados con tu vida, mijo. Pero el que tiene la visión completa es eso que les digo que está por acá, que está... Pero lo que debemos de tener la confianza es que está actuando a nuestro favor. ¿No, hijo? Y vamos en el camino, vamos en el viaje aprendiendo. Decía ahorita Isma, ¿no? De la vez pasada, que ahora nota cosas que van cambiando, ¿no? Y así seguiremos siempre cambiando y tratando de mejorar. Pero de mejorar con vista a que los que reciban la mejoría sean los demás, compañeros. Que sean los demás los que reciban nuestra mejoría. Se vale pedir siempre y cuando sea para alguien. Bueno, sí me queda claro cómo está, pero bueno, la respuesta llega a mi forma de poder decidir ya que el avanzar o la necesidad de querer ya empieza a comenzar o a que se presente. Sí, pero vamos a ver qué sientes, la necesidad de poder avanzar o la imposibilidad de seguir aquí. No, o sea, vamos a tratar de esto es un análisis profundo que requiere. Ya me está costando mucho trabajo vivir esto. Y la cosa es que podamos vivir lo que tengamos que vivir. Sí, yo no tengo una inconformidad o una queja de mi estancia aquí. O sea, en realidad siento mucha tranquilidad, que a mí me da tiempo para... A veces, bueno, leí en el libro que decía que es ser egoísta la concentración en mí mismo. A veces yo ocupo momentos, hasta a veces en el que empiezo yo a redactar, a analizar todo lo sucedido, y que llego al momento al que puedo, ya trabajándola con el programa, con lo que he leído, las experiencias, ya lo veo, ya lo noto de otra forma. Entonces, pues a todo esto lleva, o sea, en realidad no me pesa estar aquí. Sí. O sea, Ahora hay que ver que lo que estamos pensando y hacia dónde nos dirigimos no cambie tanto. Una de las últimas veces, creo que la última vez que te hablaron a ti, mijo, te dijeron que ibas a estar aquí hasta diciembre. Y tú dijiste que pues sí preferías estar aquí hasta diciembre y no estar en otro lugar más tiempo, ¿no, hijo? Creo que esa fue tu respuesta. Algo me enteré de eso, mijo. Pues a un tiempo, no el tiempo necesario, pero O sea, eso se va a ir dando solito, mijo. No tienes que preocuparte. De las otras personas y todo eso también se está ocupando todo eso. Pues eso es lo que también pues me cuesta a veces trabajo poder dejar todo así de que pues ahora sí que ya cargo el poder superior que se te está haciendo que se haga cara. O sea, pues más bien yo de querer actuar. Sí. Yo quería actuar a asumir mis responsabilidades, a que no sé. Sí, ahora vamos a ser realistas, ¿no, hijo? Estamos admitiendo en el punto de partida que no nos podíamos hacernos responsables, ¿no, hijo?
Pues sí, ahora sí que pues ese... Hay muchos que llegan acá y es evidente y se salen con una prisa porque dicen, no, pues yo ya me tengo que ir a ser responsable de eso, de allá. Y esa misma prisa sirve para que regresen rápido, mijo. Fíjate que lo dice el tercer capítulo, ayer que lo leíamos, dice ahí, si usted cree que vale la pena una gran temblorina. Sí, no, y sea lo que pase, va a servir a la larga para que tu camino sea el bueno. ¿Me entiendes? Sí, te va a enseñar algo. Pero dejar de sentir la presión que sentimos, mijo. Más bien. Sí, mijo. ¿Alguien más que quiera dar la opinión sobre su caso o el caso de algún compañero, compadre? Sí, mija. Sí, si estoy en ese camino, si de repente toda mi vida me he ido por un solo camino, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que no me ha dado resultado? Y cómo más bien ¿cómo le hago para cambiar? O sea, quiero cambiar, pero con el querer no basta. No. En primer lugar, el cambio no va a ser... El elemento de cambio, el cambio se basa en darnos cuenta de que Él está. Eso. En eso se basa el cambio. Pero ahí, ¿cómo me doy cuenta de eso? De que Él está en el cambio que se está dando. Por nosotros mismos, aquí dice, ¿dónde dice? No me acuerdo dónde dice que se dan cosas que por nosotros mismos, que sin darnos cuenta de que Él estaba, no se daban, ¿no? A ti te puedo poner montones de ejemplos. Estás aceptando situaciones ante las cuales reaccionaba siempre de una manera completamente distinta. El cambio se está dando. Si se está dando el cambio, es porque de alguna manera te estás dando cuenta de que Él está. Sí. ¿Verdad? Eso te permite aceptar cosas que antes por ti misma no podías aceptar. O sea, se están dando cosas que por nosotros mismos no se podían dar. Y somos los mismos, somos nosotros con Él siempre, pero antes no nos dábamos cuenta de Él. ¿Hasta qué extremo nos tuvieron que llevar? ¿Hasta dónde tuvo que ser la fuerza que te impactó? Hasta donde ya no te permitió seguir en la misma dirección. Hasta donde ya hizo posible que insistieras en lo mismo. Si tú te has dado cuenta, a nosotros nos extraditaron para acá, mija. Sí. Ya para llegar allá nos pedirían pasaporte o algo así, quién sabe si nos dejarían entrar. Sí. Si llegamos allá, pues no nos dejan entrar, hija. Sí. Se acabó, es más, se quitó todo lo que estaba. Yo, por ejemplo, si quiero llegar a mi casa, está llena de perros y víboras y todo, no me puedo ni meter, hija. Sí. Hasta esos puntos tiene que llegar ese cuate para facilitarnos las cosas, ¿no? Y para darnos cuenta de que, pues aquí no estamos tan mal como dice Ernesto, ¿no? Y después de darte cuenta que no estás tan mal, el siguiente paso es darte cuenta que estás bien. O sea, ¿cómo darme cuenta que necesitaba cambiar? Ajá. Sin cambiar, ¿qué fue lo que? Un tope tan tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. A lo largo de tu vida, diferentes cosas, en diferentes circunstancias. Nosotros vamos en el camino, somos en la vida, en esta
en determinado momento nos acompañan determinadas personas. Dicen que vamos como en un tren, se suben algunos pasajeros, se bajan otros pasajeros y nosotros ahí seguimos. Pero con todo tipo de pasajeros te topabas con el resultado de tu enfermedad. Entonces, hasta que no empiece a ver esos milagros de que cosas que antes no podían. No, pues ya es un milagro, mija. Ya es un milagro. Tú no te das cuenta, yo me doy cuenta. Tú decías, yo así no valgo. En mi mente se han quedado grabados, yo a esto no lo aguanto. Ahora ya no solo lo aguantas, sino también hasta lo disfrutas, mija. Sí. Pero solo con esas cosas me doy cuenta de que Él está. Sí, porque por ti no hubiera sido posible, mija. No hubiera sido posible. Si era una idea que la tenías pegada con cemento, mija. Tu forma de verte, de a ti, de ver las cosas, y ahí ya estamos manejando. Alejandro se refiere mucho a la enfermedad, pero no hablemos de esta enfermedad específica, hablemos de la enfermedad general, ¿no? Cada una de las variedades que la vamos teniendo cada uno de nosotros, ¿no? Tú tienes una variedad muy particular, que es el trastorno de ansiedad, que es primario y es origen de tu otro problema, mija. La ansiedad. Ahí tengo un libro, ese pertenece al grupo de enfermedades del miedo, mija. ¿Qué te decían? Que había, cuando fuimos a ver al doctor ese, ¿qué te decían? Que había cosas que no podías manejar, que no podías. Y te decían, pues no las manejen, no las vivan, no se dijo alguna vez. No podemos con eso, hija. Sí. Y eso, por los datos que tenemos, está contigo desde pequeña, hija. Desde antes que estuviera el consumo. Es más, ahí está la raíz ahí está la enfermedad. El síntoma, ¿sí me entiendes, mija? Sí. Bueno, yo, otra vez. ¿Se acuerdan que la otra vez yo hablaba de la ansiedad? Yo sentía una ansiedad tremenda. No me dejaba estar en casa. Hubo momentos en que me bajar todo esto. Por eso el estado de ansiedad que yo tenía. Pero al pasar los días, sobre todo el consejo que usted me dio, que olvidara esa parte de la ansiedad porque no estaba haciendo nada bien. Y es cierto, no me estaba haciendo nada bien. Entonces esa parte de la ansiedad, como que la he dejado a un lado y ya no pienso tanto en la ansiedad. Como que ya se me está olvidando. Ya no la sientes tanto. Sí, no. Una de las lecturas de hoy, y solo el encabezado. ¿Dónde están las lecturas de hoy? Acá está. Dice, cuando dejamos de estar aquí donde estamos y en ese momento en el que estamos, nuestros problemas se magnifican de manera exagerada. En lo que estoy, o sea, yo con qué estoy conviviendo, con qué es con lo que puedo actuar, con lo que está aquí, ¿no? Ya si empiezo a ver yo ya hacia adelante, y esa es la capacitación que venimos a obtener aquí.
a poder vivir el ahora, a poder vivir este momento. Si tú puedes vivir este momento, vas a poder vivir, cuando cambie el contenido del momento, lo vas a poder vivir sin salirte otra vez para adelante o para atrás, ¿no? Mencionó nostalgia Ismael, ¿no? Las lecciones de nuestro consumo no son lo que vivimos antes, no es lo que buscamos ya no lo buscamos, ya no lo vemos como lo vimos, ya lo vemos como lo que nos propulsó, como lo que nos puso en este punto para estar bien. Irte más adelante es avanzar con miedo. No sabemos cómo será el futuro secreto y la incertidumbre nos preocupa. Es incertidumbre respecto a lo específico, a qué va a ser, pero ahora es certeza a que va a ser bueno. No sabemos qué va a ser, no sabemos si va a ser esto, pero esa incertidumbre no la soportamos. Necesitamos la certeza de que sea lo que sea. Eso viene siendo ansiedad también, ¿no? Ajá. Incertidumbre y ansiedad vienen relacionados. Sí, es de salirte del momento. Si tú te sales del momento, se crea una brecha, una distancia entre donde estás tú con la posibilidad de actuar y de vivir, y donde está tu mente, y en esa distancia, tú en el único lugar donde puedes estar acompañado por eso que nos protege y nos va guiando, es aquí. Él está aquí con nosotros, Él no nos está esperando allá, ni está atrás, ¿no? Y eso se los he leído, no me encontraba lamentando el pasado, de repente mi Señor habló y dijo, mi nombre no es yo era, ¿no? Me encontraba con miedo al futuro, mi nombre no es yo seré, vive cada momento y verás que no es difícil, mi nombre es yo soy, ¿no? Entonces, toda esta clase de ejercicios son prácticas, ¿no? Acuérdense que aquí venimos a practicar. Por ejemplo, una de las formas en que se manifiesta nuestra enfermedad es la intolerancia a la frustración, el no tolerar que las cosas no sean como nosotros queremos. Cuando las cosas no eran como nosotros queríamos, la reacción automática, ¿no? Ni siquiera una decisión, una reacción, un condicionamiento de reaccionar, y ya sabíamos cómo reaccionábamos, ¿no? Consumiendo. ¿Ah? Y acuérdense que ese fue el gancho que nos trajo aquí, pero ese gancho está presente allí para siempre, dijo. Entonces este entrenamiento tiene que ser continuo, ¿no? Entonces aquí vimos una cosa interesante, un cambio, ver que vamos cambiando, ver que la base de ese cambio es darnos cuenta de que hay algo aquí con nosotros que nos da gran confianza, ¿eh? Que nos protege, que está trabajando a nuestro favor, nos quita el peso de encima, ese peso que llevábamos encima nosotros de no poder hacer que todo funcionara como nosotros queríamos, ¿eh? Nos quita ese peso. Entonces ese cambio va muy relacionado con darnos cuenta de que Él nos está llevando por el camino adecuado siempre, a su paso y según sea el caso para cada quien, habiéndonos hecho vivir una o determinada cosa, o todavía con la necesidad de que vivamos otra cosa para seguirnos enseñando y seguirnos forjando, seguirnos dando forma, ¿no? Dice aquí, el poder de eso, de Dios, crece en nuestras vidas conforme crece nuestra capacidad de comprender lo bueno que nos está dando, de comprender, de darnos cuenta de lo bueno que nos está dando.
conforme nos damos más cuenta de lo bueno que nos da, crece ese poder en nuestras vidas. El poder de lo bueno que nos da, su gracia, la gracia le llaman aquí, está solamente limitado porque no nos demos cuenta de lo bueno que nos está dando, limitado por la cantidad de comprensión y de voluntad de cada individuo. El poder milagroso de Dios está solamente limitado en cada alma por la falta de visión espiritual. Nosotros, en nuestras prácticas espirituales que tenemos aquí, que son las que están comunes en toda la sabiduría perenne, tenemos una que se llama cultiva la sabiduría, despierta tu visión espiritual, ver claramente para reconocer lo sagrado en todas las cosas, para reconocerlo a Él en todo lo que estamos viviendo, en todo lo que hemos vivido, en todo lo que... Y ese ordenamiento nomás lo está haciendo mi mente. El pasado, el presente y el futuro solo es la mente. Lo que va cambiando. Es como aquí está un espacio por donde yo veo y va pasando un rollo por aquí por donde yo veo las cosas. Hay algo que ya pasó y lo vi. Para mí ese es el pasado. Hay algo que está aquí y lo estoy viendo, ese es el presente. Hay algo que viene en el rollo atrás y ese será el futuro. Y yo en todo eso veo Él, veo su disposición, veo cómo está moviendo las cosas para que yo aprenda, para que yo me prepare, para que yo sea mejor. Eso pues no tiene nada que ver con la forma en cómo se ve la vida allá afuera, compañero. Y esa es nuestra dificultad. Esa es nuestra dificultad. Los parámetros de allá afuera, hablar de lugares, de zonas, de facultades que me atribuyo yo a mí, cuando es alguien el que las está poniendo en mí, presiones de ser yo el que resuelva determinadas cosas cuando hay el que las va a resolver. Es un cambio total, compañeros. Ese es el cambio revolucionario del que me hablan aquí, el que tengo que lograr. ¿Verdad? Dice aquí, Dios respeta el libre albedrío. El libre albedrío tiene mucho que ver con lo que dijo Alejandro ahorita. ¿Cómo ves tú lo que vives? Esa es tu decisión. Tu decisión es si estás bien o estás mal, esa es tu decisión. Porque tú no decides lo que vas a vivir y lo que no vas a vivir. Pero viviendo lo que vivas, tú decides estar bien con lo que vivas. O estar mal con lo que vivas. Te pueden poner las mejores cosas vistas desde fuera para que tú las vivas, y ya nos las han puesto y hemos estado mal con esas mejores cosas, entre comillas. Con esas mejores, y en tanto más mejores cosas, entre comillas, más mal estábamos nosotros, güey. Dice, el derecho de cada persona acepte o rechace su poder milagroso. El poder milagroso ahí está. ¿Eh? El derecho que tienes tú, o la incapacidad de darte cuenta de que está. De que está. A que por acá nos definen lo que es un milagro, compañeros. No creo que no lo trajimos. Sí lo trajimos. Dice aquí, un cambio de percepción es un milagro, un cambio de cómo percibo las cosas, que permite a una persona experimentar paz y unión con todo, donde había conflicto y separación.
Fíjense, esa definición está. El milagro es lo que experimento, lo que siento. No me está hablando de lo que es. Experimentar paz y unión en lugar de conflicto y separación, ¿no? Aquí la separación pues ni existe, hijo. Eso es a la visión del ojo, ¿no, hijo? Entonces dice aquí, solo el sincero deseo del alma le da a él la oportunidad para llenarla, para llenarte de él. Solo el sincero deseo. Vamos a quitarle el sincero deseo. Vamos a ponerle solo la sincera necesidad de ya estar plenos, llenos. Eso le da a él la oportunidad de que nos sintamos llenos de él. Si gustan compartir, me dicen, compañeros? Sin vergüenza, con confianza. Bueno, luego dice, fíjense, acá terminaron de hablar del cambio ese, ¿no? Primero vieron los pasos, yo les dije que en lugar de ver paso a paso, estoy tratando de ver en forma global el cambio que debemos obtener. Luego ya en el día, eso fue el 27, el día 28 me dice que durante los últimos, antes de empezar con los pasos, estuvieron viendo el libro este. Dice, durante los últimos meses hemos venido estudiando pasajes y pasos del libro grande. Ahora bien, ¿por qué no hacerlo de nuevo? Dice. ¿Ah? El que lo va a hacer es nuevo. Y esto va a ser nuevo. Si estamos cambiando, todo va a ser nuevo. Lo que decían ahorita, ¿no? Alguien que hablaba de leerlo y encontrarlo de una forma y lo vuelves a... Vas cambie constantemente, mijo. Todo es nuevo, ¿no? Creemos que para que esto sea nuevo tienen que cambiárnoslo, no. Con que cambiemos nosotros va siendo nuevo cada vez. Entonces dice, es esencial que llegue a ser parte de nosotros mismos, que ya nuestra conducta, nuestras ideas, lo que sentimos, esté de alguna forma esbozado o delineado por todo esto, que ya podamos vivir esto que son palabras. Si se quedan palabras, si se quedan en las hojas de papel que está aquí, a mí no me va a servir. Tiene que estar en mí. Dice aquí, deseamos conocer a fondo su esencia. Nunca llegaremos a estudiarlo demasiado. Mientras más lo leamos, estaremos mejor dotados para pensar, actuar y vivir. No podemos saber demasiado acerca de él. Lo más probable es que nunca lleguemos a saber lo suficiente, pero podemos incorporar lo que más podamos a nosotros mismos. Cada vez vamos a poder meter dentro de nosotros de cómo nos sentimos y de cómo actuamos, cada vez vamos a ir pudiendo meter más y más y más de esto. Tenemos, ahora bien la otra parte, tenemos que aceptar las dificultades y las disciplinas de la vida para poder compartir plenamente la vida con nuestros semejantes. ¿Por qué nos toca vivir lo que nos toca vivir? No solo por nosotros, porque todo está interconectado. Dice, para poder compartir plenamente la vida con nuestros semejantes. Muchas de las cosas que tenemos que aceptar no deben tomarse como experiencias necesarias para yo aislado, porque todo está interconectado, para nosotros en lo personal, sino para que podamos comprender los problemas y sufrimientos de los demás.
¿Para qué estamos viviendo esto? Para poder empezar a entender un poquito a los demás, ¿no, hijo? Necesitamos tener compasión, ¿no? La compasión es un elemento directo terapéutico contra la autoobsesión, contra el egocentrismo. ¿En qué estoy pensando todo el día? ¿En mí mismo? ¿O ya por un ratito me puedo quitar ese peso de estar pensando en mí mismo y pensar en los demás, compañeros? Es una oportunidad muy necesaria de dejar de pensar en mí mismo. La compasión. Debemos compartir nuestras experiencias para comprender a los demás. A menos que hayamos pasado por distintas experiencias, no podemos comprender a otra persona lo suficiente para estar en capacidad de servirles, ¿no? De acuérdense que nuestra meta es el servicio, ¿no? Luego, poder aceptar todo lo que me suceda como parte de la vida. Pido que pueda utilizar estas experiencias en beneficio de todos, ¿no? Eso es lo que dice aquí. Bueno, ahora voy a leer tantito del siguiente, que es este. Dice 29 de septiembre. Bueno, vamos a ver desde el 27. Rebosante de gratitud, el corazón tiene que latir con un amor, con suspensivos. Ese es el número 37. Este lo recordamos todos, ¿no? El número 37. Dice, un corazón lleno y agradecido. Un ejercicio que practico es el de tratar de hacer un inventario completo de mis bendiciones y luego una aceptación adecuada de los muchos dones que poseo, tanto temporales como espirituales. Trato de alcanzar un estado de alegre gratitud. Un ejercicio que practico es hacer un inventario completo de todo lo que Él está diciendo bien de mí, de mi vida. Es poner mi atención en todo lo bueno que hay en mi vida, en mí. Poner mi atención en eso. Ya les he dicho que una cosa necesaria para que surja la gratitud es poner la atención en lo que está, no en lo que... Si la ponemos en lo que no está, no va a surgir la gratitud, sino la exigencia, la frustración. Dice, trato de alcanzar un estado de alegre gratitud. Cuando esa clase de gratitud se afirma y pondera repetidamente, puedo finalmente desplazar la tendencia natural de felicitarme a mí mismo por cualquier progreso que me haya sido permitido lograr en algunos aspectos de nuestra vida. Por Él y solo por Él vas logrando todo lo que vas logrando. Abandona el orgullo, o lo contrario, la culpa de creerte que tú el causante. No, Él es el que va diciendo por dónde vamos. Trato de aferrarme a la verdad de que un corazón lleno y agradecido no puede consentir grandes presunciones, no puede albergar grandes exigencias. Es incompatible estar necesitando, estar exigiendo algo a estar agradecido. Si estoy agradecido es porque mi atención está puesta en lo que está, no en lo que no está. Dice aquí, cuando se está rebosante de gratitud, el corazón debe seguramente palpitar con amor desinteresado, que es la más pura de las emociones que podamos llegar a experimentar. Y es lo que me dice aquí, rebosante de gratitud. Si mientras practico el servicio a otros, bueno, eso ya sale sobrando. El 27. El 28, amor sin condiciones. La experiencia práctica demuestra que no hay nada que asegure tanto la humildad, la inmunidad al consumo o al malestar que nos lleva al consumo. La inmunidad
no al síntoma, sino a la causa también, porque dada la causa va a aparecer el síntoma, como el trabajo intensivo, como el servicio a los demás, ¿no? Y el 29 hoy, exactamente iguales. El contacto frecuente con recién llegados y entre unos y otros es el punto luminoso en nuestras vidas, compañeros. Y como ustedes han dicho, como ustedes van manifestando, poco a poco se empieza a sentir eso. Ya no nos sentimos solos, ¿no? Ayer lo que mencionaba Ismael, pues fue muy significativo, ¿no? Lo que empezamos a recibir aquí unos de otros, ¿no, hijo? Entonces nuestra responsabilidad es que los demás reciban lo que queremos que. Y eso cambia nuestra forma de presentarnos y de convivir entre nosotros. ¿Alguien desea compartir, compañeros? Y el de hoy, ¿qué es? Pues, si tú te sales de donde estás, se crea una brecha de ansiedad, ¿no? Ya sea hacia atrás o hacia adelante. Y siempre vas a estar, el único momento donde estás es en el aquí y el ahora. Siempre. ¿No? Si tú en tu mente, en tu almacén de recuerdos, recuerdas algún otro momento, algún otro punto, eso lo viviste en el aquí y en el ahora. Y si hacia adelante, eso lo vivirás cuando eso llegue a estar en el aquí y en el ahora. Y el ser humano nomás está capacitado para lidiar con lo que está aquí y con lo que está ahora. Cada momento su afán, dice la espiritualidad. Para eso estamos preparados, para lo que está con nosotros, no para lo que está por allá, ni para lo que ya se quedó atrás. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho. Gracias.